Muy buenas tardes, ediles, edilas. Damos comienzo a la sesión del día de hoy. Empezamos con el acta número 2196 del 31 de octubre del 2024, sesión ordinaria. Se pone a consideración. 23 en 23, aprobado. Y ahora vamos con la aprobación del acta 2197 del 1 de noviembre del 2024, sesión extraordinaria. Se pone a consideración. 24 en 24, aprobado. Por una cuestión de orden, tiene la palabra el edil Jorge Sartori. Gracias, Presidenta. Para que se saque de la relación de asuntos centrados, se voten como graves y urgentes los puntos 4, 16, 23, 28 y 59. Gracias, edil. Con estas modificaciones, entonces, ponemos a consideración la relación de asuntos centrados. 24 en 24, aprobado. Por asuntos relacionados con la integración del cuerpo, tiene la palabra el secretario general. El señor edil Claudio Visillac solicita licencia por el día 28 de noviembre del corriente por motivos personales. Se pone a consideración. 24 en 24. 24 en 24, aprobado. Tiene la palabra el secretario general. El señor edil Jorge Solari solicita hacer uso de licencia el día 2 de diciembre de 2024. Se pone a consideración. 24 en 24. 24 en 24, aprobado. Pasamos al asunto número 1 del orden del día, exposición verbal del edil Jorge Solari. Adelante, edil. Gracias, Presidenta. Estoy un poquito, no es que bajé de estatura, simplemente que la silla quedó trancada y no sube. Pero bueno, igual, no hay problema. Yo empezaba a hablar allá por octubre por el tema de que salió un artículo en Búsqueda muy interesante. Siempre Búsqueda tiene artículos muy interesantes. Yo le hago publicidad, pero no tengo nada que ver con Búsqueda. Que titula que las cooperativas de recicladores ven con preocupación la expansión de empresas privadas de recuperación de residuos. Bueno, esto por las elecciones, porque no hubo sesiones, etcétera. Después fueron sucediendo otras cosas, como por ejemplo que se aprobó un decreto para los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, heladeras, cocinas, radios, etcétera, y que tiene que ver también con este tema, obviamente, con los clasificadores, o tendría que tener más que ver, pero no lo tiene. Entonces este artículo, por la periodista que tampoco conozco, Lucía Cuberos, dice que las cooperativas de recicladores, quienes no logran competir en infraestructura y recursos con los servicios privados. Este es un tema estructural. Cuando a veces fomentamos cooperativas de clasificadores y las intendencias, no solo la de Montevideo, y esto una vez más digo, es difícil hablar solamente de los residuos de Montevideo desconociendo la normativa nacional y el problema nacional de los residuos. Y bueno, y dice la nota, tal es el caso de la empresa TD Recicladora, filial de una compañía brasileña especializada en la recuperación de cartón, papel y plástico. La firma, que desembarcó hace unos 2 años en Maldonado, ya comenzó a operar en Rivera, San José, Cerro Largo, Montevideo, Rocha y 33. Y se encuentran negociaciones para instalarse en Flores y el resto del país. Y es uno de los mayores exportadores de residuos hacia Brasil, donde los materiales, sobre todo el plástico, y este dato es clave, se comercializan a mejor precio que en el mercado local, porque acá hay una vieja discusión de decir, bueno, fomentamos a la industria nacional, pero nos paga 3 veces menos, vale la pena exportarlo. Este es un tema. Y este es un tema también que venga una filial brasileña, porque si bien no con el cartón, pero con el plástico PET, que es el único residuo que hoy le está interesando y por el cual ponen toda la artillería las empresas, y las empresas grandes, las multinacionales, es el plástico PET. Pero también van a competir con el PET. Y esto los clasificadores, las cooperativas de clasificadores siempre lo están viendo de costado. Hoy la Cámara de Industria dice acá la nota, para recuperar y valorizar materiales de envasado post-consumo,
prevé exigir un mínimo de recolección por parte de las cooperativas para acceder a diferentes beneficios como equipamiento y capacitaciones. Es decir, que acá tenemos en cierne exigencia para todas las cooperativas de clasificadores. Esto no lo dice acá, pero se refiere a las cooperativas de clasificadores en el marco del plan de gestión de envases, que tiene 20 años, y que ahora le llaman Plan Bali, que quedó todo postergado y ya pasaron los años, las metas no se cumplieron, etcétera, etcétera. Pero hay ya hay borradores y ya hay presiones importantes a las diferentes cooperativas de los diferentes departamentos, y también a las de Montevideo, por supuesto, para que firmen ciertas condiciones. Y esas ciertas condiciones van a terminar en esto, que los residuos ya no van a ser, y este es un poco el título que podría tener esta intervención, ¿cuál ha sido la historia de la propiedad de la basura? Que ahora se disputa, y el destino también, por supuesto, pero la propiedad antes no estaba tan conversada o peleada o entreverada como puede estar hoy, en donde hay un monopolio como el de Ecoped y Coca-Cola y la asociación con Hercar, para hacerse del PET y dejarle todo el resto que no vale nada o casi nada y viene sucio, y me refiero a todos los desechos plásticos, por ejemplo, de la industria láctea, pero también las bolsas de esto y de lo otro, y la bolsa de leche, y las boderas de cartón que parecen reciclables, pero al final tiene tanto reciclado encima que también son... y esto es lo que le van a terminar dejando a los clasificadores, y el vidrio, que tampoco tiene mercado, para en definitiva llegar a esto de recuperar el residuo de envases PET post-consumo. Y acá hay una diferencia grande. El negocio de esto de la basura está en cobrarle a las empresas, negocios, comercios, industrias, sus residuos, cobrarles por recibirlos, porque los reciben en buena cantidad y limpio. Esto lo han logrado algunos clasificadores en el Uruguay, gracias a algunas intendencias en algún momento. No quiero especificar mucho esto porque se puede llegar a entender mal, porque el planteo central mío es que este es un problema nacional, en donde en algunos lados hay cooperativas de clasificadores en el marco de la ley de envase, solo en 6, y se viene un plan Vale que yo entiendo que es nefasto por estas cosas que estoy diciendo. Porque vamos a seguir insistiendo en una economía circular que hoy lo que está recuperando son cosas sucias que no tienen casi ningún valor. Y que termina eso en manos de clasificadores que están siendo, en este nuevo negocio que están dando los residuos para su gestoría, para cobrar a las empresas que lo generan, a las empresas, le están llevando lo que sale de la calle, que vale poco y está sucio, y evitando que ellos puedan llegar a otros lugares donde el circuito viene en forma, donde el residuo viene por circuitos limpios y en grandes cantidades. Y ahí está lo que puede ser cerrar como economía circular. Lo otro no puede cerrar nunca, porque si Coca-Cola nos dice que pone 1 millón de botellas por día en el mercado, el 20% es retornable, esa vuelve toda, y el 80% es descartable, después le llamaron no retornable y ahora le llaman de un solo uso. Juntar eso, nadie hace el costo, porque si hacen el costo de eso, se dan cuenta que eso es imposible. Sin embargo, se insiste con este concepto de economía circular como que es válido, y hay una especie de Biblia que se hizo acá, que en otra intervención otro día voy a abordarla, Estrategia Nacional de Economía Circular de Uruguay. Yo dije, ya lo repito, la economía circular tiene 40 años, se inventó para que las empresas no tiraran sus residuos a los ríos, a los cauces de agua, a la atmósfera, etcétera, para que no se contaminara en el proceso de producción industrial. Esto lo barajaron, lo refritaron, lo acomodaron, y la economía circular hoy lo meten en todos lados en forma, yo diría, grosera, sin pudor alguno. Cuando son cosas que no son posibles, no son viables, tienen un costo sideral y aparte esclavizan a la gente trabajando en la basura. ¿Quiénes logran los mejores comercios, los mejores negocios con la basura? Y son los que tienen más capital, yo también lo he dicho esto acá. Porque son los que tienen los camiones y son los que pueden además agregar valor.
porque tienen las plantas instaladas para agregar valor. Agregar valor no solo es enfardarlo, es mucho más que eso, es picarlo y hacer nuevos productos. Todo esto se va haciendo todo como un cerco a que esto va quedando en empresas grandes y los clasificadores quedando cada vez más acorralados y sacados y perdiendo los lugares donde tradicionalmente ellos tenían rebusques importantes. En resumen, cada vez llega menos residuo de valor a los clasificadores. El que va llegando de algún valor es el PET, que ya se está, ahora les dieron a 2 cooperativas del Uruguay, no voy a decir cuáles porque no importa si está en qué departamento está y qué cooperativa es, pero me sorprendió, les habían regalado a todos computadoras. ¿Para qué? Para llevar la trazabilidad. ¿La trazabilidad de qué? La trazabilidad de que no se les vaya el PET, que es lo que precisa la fábrica, que se inauguró hace años, pero la inauguraron 2 veces más después, en Pando, porque inauguraron una línea de lavado y después una línea de peletizado. Entonces, hay como un embudo ahí para llevar el PET, y por eso se quiere la trazabilidad, a esta empresa, a este monopolio, que ya digo es el principal contaminante en materia de envases. Que los envases en general y el cartón, porque se habla en general de reciclaje, pero en general no, pero el cartón y el plástico en el total del volumen de residuos y lo que tienen que soportar los vertederos de las diferentes intendencias, regiones sanitarios, como se le quiera llamar, y de todo, son otros. Los de volumen, peso, son otros. Son los residuos de construcción, son ahora las repusadas, son los eléctricos y electrónicos, de lo que voy a pasar a hablar en un ratito. Porque hay un decreto que apareció ahora, ya venía masticado hace años, apareció ahora el 5 de noviembre, y es más de lo mismo. Y esto va a fracasar sin duda. Y después voy a decir por qué estoy tan seguro de que va a fracasar. Primero, resumir que hay más residuos ahora que antes, obviamente, pero de mucho menos valor. Y si viene sucio, el valor se pierde. Y si un mercado como el uruguayo no tiene comprador, como no lo tiene para el vidrio, es complicado exportarlo, eso va a terminar los vertederos. Dije recién la desventaja respecto a los gestores, la diferencia que hay entre un gestor chico o lo que puede ser una cooperativa, si la dejaran ser gestor, eso es lo otro, que se le impide hacer otras tareas dentro de los residuos y se los quiere reducir a que se encarguen de la mugre y sacar de la nada algún valor. Y los decretos no favorecen los decretos a los clasificadores. Y este decreto que sale ahora de los RAE tampoco lo favorece. Este tema no viene de este gobierno y viene de los 15 años del gobierno del Frente, viene desde la colonia, pero para acercarlo un poco vamos a decir que viene desde después de la dictadura. Y con el crecimiento industrial, y con el crecimiento del consumo, y con el crecimiento de lo descartable, y con el crecimiento de las cosas que no duran nada, y que es mentira, porque yo soy de guardar las cosas, y así, no traje el televisor JVC que tengo porque era muy grande, pero lo tengo, ¿y qué voy a darle segunda vida a esta Sony? Voy y me llevan y dicen, no tengo el repuesto, el tipo pone la voluntad, pero no tiene el repuesto. Y el repuesto ni siquiera a veces se hace. Lo mismo esta camarita, que tenía 12 años, fantástica, no, los celulares no grababan como esta camarita, Canon, japonesa, fantástica, todavía funciona, más o menos, pero la llevo a arreglar y me dicen no. Entonces, lo de la segunda vida, el club de recuperadores, es una idea muy linda, pero no va a solucionar casi nada. Entonces tenemos que pensar en otras cosas y lo que digo que el problema está planteado hace 30, 40 años, no es de este gobierno, no es del gobierno del Frente, y es de los gobiernos anteriores y es del mundo, pero vamos al Uruguay. El Uruguay ha elegido el camino, la tecnoburocracia de probada ineficacia, ahí siempre menciono a mi amiga Marisol, entre comillas, para los taquígrafos, y el abogado Cosilla. Ellos están ahí hace 30 años, entró con 20 y pocos años, tiene 50 y pico de años, y de esa época nos conocemos, a tanta ida y venida tenemos hasta cierto vínculo. Muy civilizado, por supuesto.
ha sido ir por cada fracción de residuos con un decreto, pero siempre con el mismo molde. Yo lo voy a decir rapidito porque se van los minutos. Esto arranca con un decreto, después que era un caos Montevideo, porque la intendencia se tenía que hacer cargo hasta de los residuos hospitalarios, y no los residuos hospitalarios de las cajas de medicamentos, de los restos de lo que restos que existen en un centro de salud, en un hospital. Entonces hay un decreto del año 99 de hospitalario. En el 2003 viene un decreto de batería, en el 2004 viene la ley de envase, que se aprueba ahí al final del gobierno de Valle. Le dijimos que esa ley no iba a solucionar el problema. Pasaron 20 años, no se solucionó el problema, ni de los clasificadores, ni de los envases, ni de nada. Ahora le cambian de nombre y vienen con el plan Vale, que es el mismo perro con diferente collar, y hay gente que quiere creer y cree, hay gente que no sabe y cree, pero no va a solucionar ni el problema de los clasificadores ni de los envases. Porque es millonario de millones de todos los días que van envases a la calle. Entonces, nadie quiere calcular lo que sale eso, que no lo debe hacer la intendencia siempre, las intendencias siempre colaboran, pero a veces quedan con toda la responsabilidad y no con y tampoco lo que aportan puede dar solución al problema. La ley de envase decía en el 2004, después hay otra ley más de residuos hospitalarios en el 2009. Acá en el 2011 viene, el gobierno del frente le da a la Cámara de Industria para que gestione los residuos industriales, que también era un desastre. La Intendencia aporta un predio al lado de Felipe Cardoso. Pero ¿qué pasa? Ponen un precio bajo y las empresas no llevan, no procesan los residuos industriales. Esto ha sido un fracaso. El fracaso es general, es de privado, es de público y es de cuando se cogobierna. Entonces en esto nadie está como libre de decir usted de echarnos culpa, desde mi punto de vista. Después viene el decreto de envases de agrotóxicos, con el verso del campo limpio. Todos los envases agrotóxicos deberían ser todos retornables, porque en definitiva si queda la voluntad de la gente nadie los va a recuperar. Después viene el de neumáticos, que se dio a los privados, que pusieron 2 emprendimientos. Uno se prendió fuego hace poco, todo en Florida, porque era muy precario. Después vino la ley de bolsas plásticas, otro fracaso desde mi punto de vista. Lo único que pasó es que en vez de usar la bolsa del supermercado para la basura, tenemos que ir a comprar la bolsa para la basura. Y cambio no hubo sustancial y metieron una bolsa que no es ni chicha ni limonada porque es biodegradable, pero no es biodegradable en condiciones normales, comunes, accesibles. Por el 19 vino el de lámparas de mercurio y residuos de mercurio. Después vino la ley integral de residuos, que no está reglamentada, pero tampoco tiene financiación ni tampoco es solución, y que favorece a los grandes. Y ahora nos viene el decreto de los RAE. Y ahí, este decreto de los RAE me llevaría un tiempo que no me va quedando, pero igual algunas cosas voy a decir. Los RAE son los restos de aparatos eléctricos y electrónicos. Está todo bien el club de reparadores, está todo bien en tratar de darle una segunda vida a las cosas, pero en este tema de los aparatos eléctricos y electrónicos es imposible, y todos lo sabemos y tenemos los celulares, cómo cambiamos las laptops y cómo... Entonces hay que pensar con otra cosa y no mentir y no seguir con la tecnoburocracia de probada ineficacia que es desde la Dinama, ahora Dinasea. Sale un decreto acá, que no me va a dar el tiempo obviamente, de 25 páginas, alguna cosa voy a decir un poquito así al voleo. Habla al inicio del avance tecnológico y la rápida obsolescencia de las cosas, sí, rapidísima. Entonces hay que hacer un canal diferenciado. El canal diferenciado, hablan de la economía circular, ahora vienen con la REP, ya he hablado de la REP, la responsabilidad extendida al productor. El productor después lo que hace es cumplir con la ley, que es hacer un plan de gestión de envase que le dan 2 años, que después le dan uno más, que después la gente es la que tiene que llevar las cosas a tal lugar y no la lleva. Esto en otros lados que funciona de otra manera. ¿Qué pasa? ¿Por qué funciona? Porque junto con esto le ponen la obligación y si no cumplen los multan. Entonces, claro, en otros lados capaz que funciona, pero acá si no obligamos y multamos no va a funcionar. Pero decimos que no va a funcionar porque ya fue el camino, con todos estos decretos que dije antes, para diferentes fracciones de residuos. Ya fue el camino y ya se fracasó. Pero bueno.
Este decreto, que no voy a entrar a los detalles, que pone metas que nunca en ningún año se llegaría al 100%. Pero igual, ponen metas del 40% para 2 años que después tampoco se cumplen. Y acá está el quid de la cuestión. Si no se cumplen esas metas, después la culpa ni siquiera es del privado que hizo mal el plan de gestión. Es de la gente que no es educada. Y no es así. No es así. Por supuesto que todo el control de esto lo va a tener ahora la DINASEA, que es la vieja Dinama. Hablé ya de la segunda vida, eso que es una quimera. A veces existe la segunda vida, pero no, eso de las varias vidas para los jueguitos de la computadora, pero en esto. Después aparece, bueno, hay que tener los planes de gestión, ya existen planes de gestión para de todo, pero después los planes de gestión de los privados dependen de las intendencias y dependen de nosotros, de los consumidores. Entonces, como que la responsabilidad se diluye y las culpas se diluyen y nos pasamos 30 años discutiendo y sin resolver los problemas que crecen, que van a seguir creciendo. Los planes estos van a estar en manos de privados, lógicamente. Y por acá aparece un renglón que dice, y promoviendo la inclusión efectiva de clasificadores en los procesos que se desarrollen. Nunca estos decretos le dan vida, oportunidades a un número mínimo de clasificadores. Capaz que cae alguno por ahí. Pero es promoviendo, no hay ningún compromiso de nada. Bien siempre de espalda a la gente más enfermada, que ya digo y repito, la estamos sacando de la vista del turismo y de la vista de lo otro y llevándola a los barrios en donde cada vez más están presentes los narcos. Es decir, que estamos dejando esta población que trabajó toda la vida en manos de los narcos. Bueno, después la DINASEA reclama transparencia, ellos no tienen transparencia ninguna, nunca dicen cuánto se produce, cuántas heladeras tenemos a la vuelta, cuántas cocinas, cuántas computadoras. Transparencia ninguna desde el ministerio, nunca, del viejo ministerio y del actual. Y bueno, es un poco eso. Y no sé si esto para quién le enviamos esta copia, lo digo después. Ahora. Y bueno, siempre los mismos, Congreso de Intendente, Cámara de Industria, lo vamos a mandar a siempre también, que no lo nombré esta vez, pero lo vamos a mandarla a siempre. Y Ministerio de Ambiente. Muchas gracias, Edil, así se hará. Pasamos al segundo punto del orden del día, exposición verbal de la edila Mara Paracampo. Adelante, edila. Muchas gracias, señora presidenta. No puedo dejar de pasar el día de hoy para referirme al 25 de noviembre, Día Internacional de Lucha por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas, contra la violencia de género. Solo pongamos unos minutos de atención a titulares en la prensa de nuestro país, titulares recientes. Detrás de esas notas de prensa hay víctimas, hay agresores, hay familias destruidas. No podemos quedar indiferentes, merecen la atención de toda la sociedad, del Estado principalmente como responsable de la vida de quienes habitan en este país. La prensa también nos habla de los casos de muertes por violencia vicaria. Qué mayor dolor infligir a una madre que matar a su hijo o hija. Pero pensemos en nuestro país. 8 de cada 10 mujeres del área metropolitana han vivido situaciones de violencia basada en género, cambiando el valor por localidad geográfica. El 86.1% de mujeres afro vivieron alguna situación de violencia basada en género, frente al 75.1% de mujeres no afro. Estos datos estadísticos ya nos están diciendo que la violencia de género es atravesada por sesgos de raza, lugar geográfico y factores sociales. Algo es claro, todo tipo de violencia basada en género es una violación a los derechos humanos, que dejan secuela en lo físico y psíquico, no solo en las víctimas directas, sino también en el núcleo familiar y en la sociedad, porque nos afecta a todas y todos de una forma o de otra. Nuestra legislación vigente comprende leyes que tipifican la violencia basada en género. Mencionemos alguna de ellas. La 19.538, actos discriminatorios y femicidio. La 17.514, violencia doméstica.
la 19.580, violencia hacia las mujeres basada en género, la 18.850, la de hijas e hijos de personas fallecidas como consecuencias de hechos de violencia doméstica, la 18.561 de acoso laboral, prevención y sanción en el ámbito laboral. Pero sin voluntad política y sin debido presupuesto, las leyes no pueden ser aplicadas adecuadamente. Además que toda ley debe ayornarse a los tiempos. Pensemos cómo nos ha golpeado como sociedad el caso reciente de un suicidio-femicidio, resultado de múltiples factores que desenmascaran más de una carencia que tenemos como un debe en esta sociedad. Nos encontramos delitos de agresión sexual que prescriben en el tiempo, un sistema de salud que no responde adecuadamente, una cultura que culpabiliza a la víctima y en cierta forma protege al o los victimarios. Múltiples ámbitos de acoso o revictimización. Pensemos en el caso citado. Fue en el ciberespacio donde se difundieron videos que son actos de violencia, el video y también su difusión. El tiempo cambia, los medios de acoso cambian, los tiempos no pueden marcar prescripciones, los tiempos de las personas, de las víctimas, son valiosos para denunciar, para elaborar lo sucedido, para atreverse a denunciar. Sigo hablando de la legislación y recuerdo una vieja ley de 1918, conocida como la Ley de la Silla de Valle, Ley 6102, que establece la obligatoriedad de existencia de sillas en establecimientos comerciales para empleadas o obreras. En la proclama de este año de la Secretaría de Género del PICNT se menciona como ejemplo de violencia que es ejercida sobre una trabajadora del gremio de los medicamentos, gestante con 6 meses de embarazo, con recomendación médica mediante, se le niega la posibilidad de realizar su tarea haciendo uso de una silla. Estoy recordando una ley de 1918 vigente y que es denunciada hoy, en 2024, como no cumplida en algunos casos. En este caso también cabe recordar la ley 18.561 sobre acoso laboral. Las leyes están, pero su implementación efectiva está muchas veces en un debe. Pasan los tiempos, las leyes se promulgan, pero ¿cuánto cuesta que se apliquen y que se controle su aplicación? La violencia de género no respeta ámbito social, marco público o privado, laboral, doméstico, lugar de estudio o espacio público. En su proclama, la Secretaría de Género y Diversidad del PICNT de este año dice: es necesario lograr una sociedad más justa, equitativa y libre de toda forma de discriminación, violencia y acoso laboral y sexual. Ya en el 2023, la consigna de Mujeres de Negro fue: por una justicia real que no sea tardía ni ausente. Esta consigna sigue vigente. En octubre participé de un conversatorio organizado por el proyecto ICOBE, que se formó desde la urgencia generada en nuestro país en torno a la problemática de la violencia sexual. Las integrantes de este proyecto se centran en 3 ejes: acceso a la justicia, a la reparación, atención en salud mental y trabajar la prevención. Salud mental, ¿qué debe que tiene nuestro país? Abogaron por la necesidad de protocolos de prevención sensibles a las perspectivas de género, respetando los derechos humanos. Palabra de una de las participantes fueron: se necesita ponerse los lentes de género para atraer la igualdad y la equidad de verdad en algo que se materialice y que es muy importante para conservar la vida. Porque nos vamos muriendo por el camino, porque si no nos matan, nos terminamos matando. Bragner, otra participante, apuntó hacia la necesidad de programas para ofensores sexuales, porque si hablamos de víctimas y sobrevivientes, no podemos fingir demencia y no hablar de quienes ejercen esa violencia. En este conversatorio se expresó la necesidad de trabajar en la reparación de las denunciantes de delitos de violencia sexual. Se hizo hincapié en la necesidad de acompañamiento adecuado y en la formación específica para tal fin. Ellas decían: muchas veces las mujeres se matan por no poder soportar las consecuencias de haber vivido situaciones puntuales o prolongadas o crónicas de violencia de género, porque no encontraron la atención especializada que precisaban. Agrego, mujeres que buscaron esa escucha especializada, esa atención idónea y no lograron encontrarla. Mujeres a las que la justicia no les dio la respuesta que correspondía, ni hablemos de la reparación que le hubiese correspondido. Mujeres que viven el desamparo legal y social, que son revictimizadas una y otra vez por un sistema que las culpabiliza, cuestiona y sí, desampara.
Ha tomado fuerza últimamente hablar de violencia obstétrica. En octubre pasado, 200 mujeres cooperativistas representando a 18 departamentos convocadas por la Comisión de Género de CUDECOP trataron este tipo de violencia. En el ámbito de la salud, en un momento donde la mujer se encuentra vulnerable, sus derechos a un trato digno no suelen ser respetados. No se les reconoce su derecho a decidir sobre su cuerpo, a dar su consentimiento informado sobre maniobras a las que será sometida, menospreciando su capacidad de decidir, discriminándolas. En el ámbito de la salud, las consultas de la mujer suelen ser evaluadas desde una perspectiva de género negativa, lo que lleva a sobrevaluar en menos sus síntomas y hacer que un tratamiento adecuado se vea retrasado. A veces la misma mujer, influida por este sesgo, tiende a evitar la consulta. Y por nuestra Montevideo, ¿cómo andamos? Me voy a remitir a los datos proporcionados por la Asesoría para la Igualdad de Género de la Intendencia. Entre octubre de 2023 y octubre de 2024, los servicios de la Intendencia atendieron 5.063 mujeres. 15.869 consultas fueron realizadas a ese sistema. Todos los números nos hablan de que Montevideo no escapa al flagelo de la violencia de género, instalada en toda nuestra sociedad, pero nos dicen que no somos ajenos a ella, ni como problema, ni como parte de la solución. Como ya dijimos, tiempos diferentes. Hace 64 años asesinaron a las hermanas Mirabal en República Dominicana. Muerte por odio a la mujer sin miedo. En marzo del 2016 fue asesinada Berta Cáceres, militante por el agua. En 2018, Mariel Franco, activista de género y política. Los tiempos corren, avanzan, pero la violencia hacia las mujeres sigue cobrando vidas. Decir no a la violencia basada en género nos convoca y compromete. Es tiempo de decir no. Solicito estas palabras lleguen, si es posible, junto con la presentación de apoyo al proyecto ICOBE, a la senadora Silvia Nane, a la Secretaría de Género del PICNT, a la Comisión de Género de CUDECOP, a la Secretaría de Género de la Comisión FANCAP, a Mujeres de Negro y a Secretaría para la Igualdad de la Intendencia de Montevideo. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, Edila. Así se hará. Para referirse al punto, tiene la palabra la edila Fátima Vázquez. Muchas gracias, señora Presidenta, y muchas gracias a la edila Maracampo por traer este tema a sala y que no pase desapercibido esta lucha tan importante. Nuevamente esta casa, este pleno, está a la altura del movimiento social y de las uruguayas. Como estuvimos cada noviembre desde el año 2020, cuando se inició este periodo legislativo departamental, y ningún 25 de noviembre pasó desapercibido. Es un orgullo y es una responsabilidad, pero sobre todo un deber asumido y cumplido, poder tener la voz, una vez más, para hablar y denunciar todos los tipos de violencia que día tras día vivimos las mujeres en nuestro país. Sin duda que la lucha de las hermanas Mirabal fue el puntapié de un movimiento mundial que salió a gritar fuerte y alto: basta de matar mujeres, basta de mirar para el costado. Y el siglo XXI será recordado en los libros de historia como el de mayor ebullición de lucha contra la violencia de género, y en particular América Latina y el Caribe han sido grandes protagonistas de las transformaciones de esta triste realidad. No me voy a dedicar hoy a hablar del número de denuncias que se realizaron este año. Tampoco me voy a centrar en los feminicidios que lamentablemente siguen pasando. Ni me voy a dedicar si en nuestra ciudad hubo 1 o 2 marchas. Pero sí voy a utilizar este tiempo para enumerar las causas de que esta situación se haya agudizado, en donde el actual gobierno tiene responsabilidad y siempre optó durante estos años por no escuchar a las organizaciones sociales, a las trabajadoras organizadas y principalmente a las mujeres que continuamente vivimos violencia. Es una vergüenza que Mónica Botero le mienta y desdibuje el accionar político desde el año 2020, que cuente una verdad inventada y que diga que se hizo lo máximo posible, cuando el presupuesto asignado no fue ni cerca de lo necesario, y eso se trata de voluntad política, voluntad que no existió en estos años. Que se diga que se mejoró la respuesta en materia de violencia, tanto en prevención, atención como en reparación, cuando nos cansamos de escuchar estos años
a las mujeres, a las organizaciones sociales y principalmente a las trabajadoras organizadas sobre el vaciamiento de los recursos de los servicios de atención de violencia basada en género, las cuales dieron como consecuencia dejar de disponer de convenios y servicios destinados nada más ni nada menos que a contribuir a la salida de las situaciones de violencia de género que afectan a las mujeres, niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Es una vergüenza que se asegure desde el Estado que se le da seguridad a las mujeres, cuando tenemos un sistema judicial que continuamente las desprotege, victimiza nuevamente y continuamente pone en duda sus palabras. Cuando tenemos fiscales, jueces, que en vez de proteger, archivan casos y dejan sin condena a quienes ejercen violencia. Cuando las comisarías especializadas no se tiene resguardo ni se tiene privacidad a la hora de ir a hacer denuncias y principalmente se desprotege a las infancias. Como dijo Alicia Gutiérrez, representante de Mujeres de Negro, en La Diaria, y cito: con relación a lo coyuntural tratándose del último 25 de noviembre, bajo el gobierno de la calle Pou, Gutiérrez dijo: sí, se aplicó políticas en materia de violencia de género. Si se aplicó políticas en violencia de género, no veo resultados. Por el contrario, consideró que en estos 5 años se empeoró la situación y apuntó a esperar que las cosas cambien, al menos en materia legislativa y desde el Ejecutivo, con el próximo gobierno. Y cierro cita. El Frente Amplio tiene un programa que construimos en nuestro Congreso desde la base de nuestra fuerza política. Dentro de ese programa tenemos un capítulo denominado Un país que asume las perspectivas interseccional de género como transversal e integradora, y un ítem que se llama Combate integral a la violencia racial de género, y voy a pasar a leer cuáles son nuestras prioridades como fuerza política. Las acciones prioritarias son: declarar la emergencia nacional a todo tipo de violencia racial, de género, generaciones y activar todos los mecanismos de políticas públicas para incrementar la atención a las situaciones de emergencia, asignándole un presupuesto suficiente. 2. Garantizar el cumplimiento cabal de las siguientes leyes en todo el territorio nacional, dotando de presupuesto los equipos técnicos especializados y la infraestructura locativa necesaria para la actuación eficiente de las diversas instituciones públicas con competencia, dentro del Poder Ejecutivo como del Poder Judicial y Fiscalía General de la Nación. Ley de acoso sexual, ley de violencia basada en género hacia mujeres, ley de prevención y combate a la trata de personas, ley integral de personas trans. Adicionalmente, se realizará una revisión general de los cambios que pudiera haber sufrido las anteriores leyes y que configuren retrocesos, a efectos de impulsar los correctivos necesarios, así como la revisión de la Ley 17.515 y la Ley de Tenencia Compartida. 3. Fortalecer el sistema de respuesta interinstitucional de la violencia basada en género, en articulación con los distintos niveles de gobierno, servicios jurídicos y psicosociales, atención, centros de estadía transitarias y servicios telefónicos. 4. Fortalecer el sistema integral de protección a las infancias y adolescencias contra la violencia bajo la rectoría de INAU. 5. Fortalecer el acceso a la justicia, defensoría pública, unidad de víctimas y testigos y fiscalías, juzgados especializados en violencia de género, doméstica y sexual. 6. Fortalecer las acciones hacia espacios públicos y territorios libres de violencia. 7. Establecer mecanismos contra las prácticas discriminatorias y violentas en los ámbitos privados, públicos e institucionales. 8. Promover una cultura basada en el respeto, la solidaridad y la paz. 9. Formación permanente en violencia avanzada en género, generaciones, racial, trata y explotación de personas. Dirigido a toda la sociedad, en particular al funcionariado público, a las organizaciones sociales y a las comunidades, siendo requisito indispensable para los operadores judiciales y policiales. 10. Crear un observatorio específico para el ordenamiento jurídico con el fin de detectar aquellas disposiciones que amplían las brechas de género. Y último, 11. Hacer énfasis en la policía, fortaleciendo e instalando más comisarías especializadas en violencia doméstica. Nadie nos puede venir a decir que el Frente Amplio improvisa, que no sabemos de lo que estamos hablando. Tenemos claro como fuerza política qué hacer y cómo hacerlo, y qué resultados queremos para transformar esta realidad. Sabemos que declarar la emergencia nacional en género no es solo un hecho político para la tribuna,
sino que son acciones concretas en pos de cambiar la realidad de las mujeres, la realidad de la sociedad en su conjunto y sobre todo en una atención descentralizada pero y real. Quiero destacar y agradecer el trabajo con mucha responsabilidad y compromiso que ha asumido la Intendencia de Montevideo desde el año 2020, que triplicó el presupuesto de la Asesoría para la Igualdad de Género, lo cual resumió en mayor y mejor atención, en donde todos los servicios son gratuitos, confidenciales y especializados. En este sentido, es de relevancia destacar la creación del servicio destinado a atención de mujeres con discapacidad, víctimas de violencia basada en género, que implementa la Intendencia de Montevideo. Sumado a ello, también agradecer el trabajo de la Comuna Mujer y en especial a sus comuneras, que desde hace 28 años trabajan de forma honoraria por la igualdad de género a nivel barrial, siendo con ellas los inicios de la atención en estos centros y buscando integrar lo institucional en el barrio. A quienes llevan adelante los servicios de atención, No Está Sola, de los puntos Violeta, del juego Desafío Igualdad, Montevideo Libre de Acoso y Carnaval de las Promesas Libre de Violencia. Todas estas acciones hablan de un trabajo de forma cotidiana, cercana y sobre todo buscando que más mujeres, niñas y adolescentes se animan a buscar información y sobre todo contención. Para ir cerrando, señora presidenta, quiero solicitarle al Pleno si podemos realizar un minuto de silencio por cada una de las mujeres víctimas de feminicidio en nuestro país. Gracias. Gracias, Edila. Procedemos entonces a realizar el minuto de silencio. Muchas gracias a todo el cuerpo. Bien, no habiendo más anotados por el punto del orden del día de la mesa, vamos a estar solicitando 10 minutos de cuarto intermedio a efectos de que se puedan firmar los expedientes graves y urgentes que todavía faltan a poner a consideración. Así que bueno, pedimos esos 10 minutos de cuarto intermedio. 22 en 22, estamos en cuarto intermedio. Gracias.
Retomando la sesión, desde la mesa vamos a solicitar 10 minutos más de cuarto intermedio. Se pone a consideración. 17 en 17 estamos en cuarto intermedio. Gracias.
retomamos la sesión. Pasamos a modalidad secreta a partir de este momento. Tiene la palabra el secretario general.